Hola, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos nuevamente en este video, ¿sí? Que lo que va a hacer es acompañarlos en la lectura de la bibliografía que tenemos indicada para el tratamiento de este tema. Vamos a seguir avanzando con la unidad 2, ¿sí? Con la evolución del pensamiento en la administración, y en el caso puntual de la clase del día de hoy, vamos a trabajar el punto 4 del programa de la materia de la unidad 2, que tiene que ver con el enfoque de las relaciones humanas, ¿sí? Es decir, esta escuela de pensamiento que empieza a surgir a partir de 1924, más o menos, en Estados Unidos, ¿sí? Y que su principal expositor es Elton Mayo. Bien, la bibliografía que tenemos asignada para el tratamiento de este tema la encontramos en el capítulo 5 de Chavenato, ¿sí? Nosotros ya estuvimos estudiando capítulos anteriores las teorías clásicas, y ahora en el capítulo 5 vamos a empezar a trabajar la escuela de las relaciones humanas. Bien, una vez que ustedes puedan entonces abordar la bibliografía y complementarla con aquellos recursos que nosotros les vamos a ir poniendo a disposición, sería interesante que puedan describir el contexto de surgimiento de esta escuela, identificar cuáles son esos principales aportes, ¿sí?, que estos autores plantean para el estudio de las ciencias administrativas, y cuál es la importancia que tienen esos aportes en el estudio, ¿sí?, de esta disciplina. Bien, ¿por qué surge esta escuela de pensamiento? Acá hay varias cuestiones que se empiezan a dar a nivel de la sociedad, ¿sí?, en Estados Unidos, y que tienen que ver con parte de este movimiento que se da en el contexto, ¿sí?, trae como consecuencia el surgimiento de los primeros aportes respecto de esta escuela de pensamiento. Acá entonces, ¿sí? Dijimos entonces que esta escuela de pensamiento surge en Estados Unidos, más o menos hacia la segunda mitad de la década del 20, ¿sí? Y acá hay algunas cuestiones que son importantes que tengamos en cuenta, ¿sí? Empieza a surgir esta escuela de pensamiento porque hay un surgimiento, ¿sí?, de una necesidad de humanizar un poco la administración y los conceptos administrativos que había propuesto la escuela clásica. Sumado a esto, empiezan a aparecer, ¿sí?, determinadas ciencias humanísticas o humanas, como la psicología, la sociología, que dejan en evidencia, ¿sí?, lo inadecuado de los principios que habían propuesto las escuelas clásicas, ese hombre económico, ¿sí?, considerado como un engranaje de la máquina, en contraposición a un hombre más organizacional, a partir de estas ciencias humanas. Y a su vez, ¿sí?, hay otro aporte importante que ocasiona el surgimiento de esta escuela, que son los aportes, ¿sí?, o las conclusiones que surgen de los experimentos que en una empresa va realizando Elton Mayo, ¿sí?, que a eso vamos a profundizar más adelante. Bien, ¿cuáles eran las situaciones del contexto, ¿sí?, en el que surge esta escuela? Acá hay situaciones que tienen que ver con una intervención sindical, un aumento del poder de los sindicatos, ¿sí?, en la sociedad, ¿sí?, de Estados Unidos, en este caso, que es donde surge esta escuela, ¿sí? Hay críticas, ¿sí?, que fueron recibidas por las escuelas clásicas, y entonces a partir de esas críticas, ¿sí?, es que se empieza a formar un nuevo movimiento, considerando otras cuestiones con respecto al hombre y a su función dentro de las empresas. Empieza a aparecer cierta influencia de la legislación laboral, mencionamos la aparición de estas ciencias humanas, ¿sí?, que están fundamentalmente relacionadas hacia el estudio de la conducta del hombre, ¿sí?, y empieza a aparecer en la sociedad cierta conciencia respecto de las implicancias negativas que las escuelas clásicas, ¿sí?, o los postulados de las escuelas clásicas tuvieron sobre el hombre, ¿sí?, y sobre su desempeño dentro de las organizaciones. Entonces hay como un conjunto de factores que impulsan el surgimiento de esta nueva escuela de pensamiento. Acá lo que pueden apreciar son un conjunto de autores que son los que están encuadrados dentro de esta escuela de pensamiento de las relaciones humanas, ¿sí? Acá nosotros, particularmente en esta presentación, nos vamos a enfocar en Elton Mayo, ¿sí?, quién fue, cuáles fueron sus aportes. Vamos a mencionar algunas cuestiones referidas a esos experimentos, ¿sí?,
por los cuales él es tan conocido y sobre los cuales él postula sus principios de esta escuela, pero es importante que tengan en cuenta que los otros autores que ustedes ven en esta presentación, ¿sí?, forman parte también de esta escuela, son continuadores del pensamiento y las ideas que proponía Elton Mayo allá más o menos por 1924. Bien, ¿quién era Elton Mayo? Elton Mayo era un australiano que nació en 1880 y murió en 1949, era un académico universitario, tenía formación universitaria, una trayectoria académica, ¿sí? Él es un estudiante de la Escuela de Negocios de Harvard, y en 1927 empieza a esbozar estos experimentos que lleva adelante, ¿sí? Y que intentan demostrar cómo determinadas condiciones de los espacios laborales, determinados factores de esos espacios de trabajo, tenían implicancia en la productividad de los trabajadores. Bien, estos estudios, ¿sí?, se llevaron adelante en una empresa en Chicago, que es, estos estudios llevan el nombre de esta empresa, y estas investigaciones trataban de probar la existencia de una relación entre diversos aspectos del espacio laboral y la productividad individual del trabajador. Es decir, intentaban demostrar cómo determinadas cuestiones, ¿sí?, que tenían que ver con factores ambientales del puesto de trabajo o tenían que ver con determinadas cuestiones de agotamiento físico del trabajador o de ciertas consideraciones que ellos empezaron a pensar respecto a la existencia de grupos informales dentro de la organización, implicaban o no, ¿sí?, un aumento en la productividad del trabajador y en consecuencia un aumento en la productividad de la empresa. Bien, ellos estudiaron y analizaron entonces la influencia que factores como la limpieza, la luz y el ruido tenían sobre la productividad del trabajador, analizaron y estudiaron cuestiones relativas a la fatiga, ¿sí?, y cómo el cansancio físico de los trabajadores tenía o no implicancia en la eficacia, ¿sí?, de su desempeño, y querían probar la influencia que determinados grupos informales ejercían sobre la conducta de los miembros. Para ello, ¿sí?, para realizar estos estudios, que vamos a profundizar en un video posterior, ellos trabajaron con grupos de control y grupos experimentales. Es decir, a estas variables que fuimos mencionando, en el grupo de control las mantenían estáticas, ¿sí?, sin alteraciones, y en el grupo experimental las iban alternando, aumentando o disminuyendo, e iban comparando la productividad de ambos grupos. Bien, ahí en esos experimentos ellos descubrieron, ¿sí?, que las condiciones del espacio físico, ¿sí?, no tenían impacto en la productividad de la organización, ¿sí? Por ejemplo, en el caso puntual de la iluminación, ellos en el grupo de control mantuvieron las condiciones de iluminación sin alteraciones, y en el otro las iban modificando. Ahora, ellos empezaron a verificar que la productividad aumentaba o disminuía en los grupos de igual manera. Entonces empezaron a notar que existían otros factores, además de la luminosidad, ¿sí?, de ese puesto de trabajo, que empezaban a jugar a la hora de generar mayor o menor productividad en el desempeño de los trabajadores. Entonces acá, ¿sí?, la cuestión que ellos empezaron a probar es que el nivel de producción no estaba determinado por la capacidad física ni psicológica del empleado, ¿sí?, sino que existían ciertas normas sociales y expectativas del grupo, ¿sí? Acá es donde ellos empiezan a mencionar y a dejar entrever la existencia de los grupos informales, ¿sí?, que existían en las organizaciones, ya a diferencia de los grupos formales que planteaban los autores clásicos, ¿sí? Acá empieza a jugar otro rol estos grupos informales, empiezan a generar impacto en la conducta y en el desempeño del trabajador, ¿sí? Bien. También se empiezan a cuestionar a través de los resultados de estos estudios la división excesiva del trabajo que había planteado la escuela clásica por conseguir la eficiencia. ¿Por qué? Porque estos
trabajadores, ¿sí?, empezaban a rotar y a cambiar sus puestos de trabajo, sus posiciones laborales, para evitar la monotonía, ¿sí? Bien. Estos investigadores humanistas también se centraron en determinados aspectos informales de la organización, referidos al comportamiento social, a estos grupos informales que nosotros mencionábamos hace instantes, y a determinado conjunto de creencias y actitudes, expectativas y motivaciones individuales y grupales, ¿sí?, que estaban latentes en las organizaciones o en la empresa esta donde ellos estaban llevando adelante sus experimentos, y que tenían implicancia. Ellos empezaron a descubrir que había cierta implicancia de este conjunto de variables en el desempeño, ¿sí?, y en la satisfacción del trabajador en su puesto de trabajo. Acá es importante, ¿sí?, que tengamos en cuenta que la escuela clásica lo que proponía era el respeto por la autoridad y la responsabilidad, la especialización del trabajo y el marcado estudio de los tiempos y movimientos, es decir, que ese estudio permitía saber, ¿sí?, la forma correcta de realizar las tareas, ¿sí?, en tiempo, y cuáles eran los movimientos adecuados para poder alcanzar la eficiencia máxima en las organizaciones. A su vez, también otra de las conclusiones a las que arribaron este conjunto de pensadores es que las personas en su lugar de trabajo participaban en grupos y mantenían una constante interacción social, es decir, ya la idea del hombre individual, ¿sí?, que realizaba su aporte en forma individual al trabajo que le había sido asignado, ya deja de tener impacto, importancia, porque empiezan a aparecer estas cuestiones de la interacción social dentro de las organizaciones. Acá yo les dejo entonces una comparación, una breve síntesis de cuestiones que tienen que ver con la teoría clásica en contraposición, ¿sí?, con esta nueva teoría que estamos empezando a estudiar, en dónde tiene el foco una, en dónde tiene el foco la otra, ¿sí? Cuestiones que prioriza la escuela clásica en contraposición, ¿sí?, a esta teoría de relaciones humanas, o por el contrario, esta teoría, ¿sí?, hay cuestiones que prioriza en contraposición a los postulados de la escuela clásica. Bien. Entonces, a partir de estas conclusiones, ¿sí?, surgidas de los experimentos de esta empresa en Chicago, ¿sí?, el autor, él propone que entonces el trabajo es una actividad social y ya no es una actividad individual, propone una nueva consideración, una nueva concepción del hombre opuesta a la que mantenían los autores clásicos, ¿sí?, empieza a aparecer esta idea de hombre social, que necesita interacción y que necesita vínculo con otros integrantes de la organización. Se empiezan a considerar determinadas cuestiones vinculadas a las personalidades de las personas, ¿sí?, en el trabajo y en sus puestos de trabajo, y empiezan a aparecer nuevas funciones en los departamentos de personal, en las oficinas de personal, que ponen el énfasis en las cuestiones psicosociológicas, ya no tanto formales, ¿sí?, sino que empiezan a aparecer cuestiones más sociales de considerar por estas áreas de personal. Bien, yo los invito entonces a que, si han quedado dudas respecto de esto, ¿sí?, vuelvan al capítulo 5 del libro de Chavenato. En el libro de Chavenato ustedes van a encontrar muy bien explicada cada una de estas cuestiones, van a encontrar las principales conclusiones, ¿sí?, a partir de la página 91, y las conclusiones, referidas a esta escuela, y a partir de la página 88 van a tener un detalle de cada una de las fases por las que fueron atravesando estos experimentos. Entonces, yo los invito a que, si han quedado dudas respecto de esto, entonces, una vez que hayan visto el video, hayan vuelto a las partes que consideran necesarias, hayan leído los textos que tenemos asignados, ingresen a través del foro, ¿sí?, la consulta que les haya quedado. Por mi parte nada más, me despido hasta un nuevo video.